Hola, bienvenidos al capítulo número 5. El código terminado estará en el branch S1C5 y bueno, empecemos. Vamos a agregar primero el code coverage a nuestro proyecto y también actualizaremos Gradle. Así que vayamos al código. Muy bien, en el código o en el IDE vamos a abrir una terminal y vamos a ingresar Gradle wrapper Gradle version latest. Eso deberá hacer un update en el wrapper.properties y aquí podemos ver la versión se incrementó. Ahora simplemente ejecutemos un Gradle wrapper y finalmente vamos a ejecutar un Gradle build. Vamos a dejarlo ejecutándose y mientras tanto vayamos a build.gradle donde agregaremos el nuevo plugin del test coverage. Es Jacoco y también vamos a agregar una configuración para los reportes. Aquí vamos a decir que Jacoco test report va a hacer su execution data sobre test e integration test. Ahora también vamos a decir que los reportes que queremos sean en html.required.set true y vamos a indicar que el XML sea false. Muy bien, también vamos a decir que esto va a depender en test e in test. Muy bien. Ahora lo único que vamos a agregar aquí va a ser que ahora esto va a depender en el reporte también. Y ahora vamos a volver a construir. Esperemos que las tareas se ejecuten. Y si vamos a nuestro build, vamos a poder ver que va a aparecer la carpeta de Java Code Coverage. Y también vamos a ver que en los reportes va a haber un nuevo folder que estará incluyendo los reportes del Code Coverage. Y aquí simplemente queda esperar a que se ejecute el build. Démosle un momento. Aquí vemos que las integration tests ya se están ejecutando. Muy bien, todo fue exitoso y ahora vamos a poder ver aquí el nuevo reporte. Aquí si abrimos esto y lo vemos directamente en IntelliJ, vamos a ver que nuestro reporte está aquí. Vemos todos los paquetes que tenemos y el porcentaje de coverage. También las opciones que no fueron cubiertas durante las pruebas. En este caso está monitoreando las pruebas de integración y las pruebas unitarias. Entonces aquí podemos ver que lo que vamos a tener que incrementar será nuestro servicio aquí en el Auth User Service, en la creación del usuario, por ejemplo. Y básicamente esto les va a dar una herramienta más para incrementar
su coverage y sus pruebas unitarias y de integración para saber dónde se está omitiendo alguna clase de prueba o algunos escenarios que no están aún contemplados. Entonces, muy importante, esto es el code coverage, bastante simple, pero muy efectivo. Ahora regresemos a las diapositivas. Muy bien, ahora continuaremos con el social login utilizando a GitHub como nuestro identity provider. Las configuraciones van a requerir tener un OAuth app creada en GitHub. Vamos a actualizar la base de datos, agregar la dependencia de Daimileaf, que es un Java Template Engine que manejará los recursos HTML que vamos a estar manejando en este capítulo. Y vamos a agregar los detalles del nuevo cliente de GitHub en el application.yaml. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo la aplicación creada en GitHub y lo más importante es esta URL: login/oauth2/code/github-idp. Esto tiene que coincidir en el Authorization Server. También les voy a dejar un link para crear una OAuth app, un link para Daimileaf y vayamos a un pequeño diagrama. Aquí, como pueden ver, es muy similar a los diagramas que ya hemos visto anteriormente. Lo único que va a cambiar aquí es que el Client API, en este caso Postman, al hacer el proceso de login en el Authorization Server, va a poder tener la opción de hacer el login a través de GitHub. En este caso, GitHub va a pedir por las credenciales, va a pedir por la autorización de la nueva aplicación de Nowhere-GitHub y le va a responder a nuestro Authorization Server: ok, todo está correcto, ahora sigue tu proceso. Después de eso, nuestro Authorization Server va a pedirle al usuario: hey, ¿quieres dar las autorizaciones o estos consentimientos? Sí, muy bien. Ahora le va a retornar el token al cliente API de Postman y ahora Postman ya puede utilizar su token para acceder a los recursos protegidos. Y en el proceso de autenticación exitosa con GitHub, lo que va a pasar en nuestro servidor es que nosotros vamos a crear localmente un nuevo usuario con ese correo y obviamente lo vamos a persistir en nuestra base de datos para que si el usuario ya quiere hacer un login con credenciales de nuestra app, ya lo pueda hacer. Ahora, una vez terminada esta explicación, lo siguiente es ir al código. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces será agregar las dependencias. Y aquí vamos a agregar una dependencia para el Spring Boot Starter OAuth2 Client y otra dependencia para el Spring Boot Starter Daimileaf. Muy bien. Ahora lo siguiente será configurar el application.yaml. Vayamos a application.yaml y aquí vamos a ingresar la siguiente configuración para el registro de clientes. Aquí yo ya tengo la configuración. Es Spring OAuth2 Client Registration y aquí el nombre del cliente será GitHub-IDP. El provider aquí lo estaremos definiendo y es básicamente las URIs de autorización para obtener el token, información del usuario y el atributo que será usado como el ID principal. En este caso, el key va a ser email. Ahora, las credenciales de nuestra aplicación en GitHub y el scope que vamos a solicitar es el user email y el nombre del cliente será sign in with GitHub. Ahora, esta configuración hay que agregarla de igual manera en las integration tests y también aquí en la data, más bien en el esquema, en la tabla de authorization en los atributos hay que eliminar
la restricción de 4000 caracteres. Al igual que nuestro script de init en Docker Compose, hay que actualizar ese campo porque necesita ser mayor a 4000 caracteres. Si no, va a generar errores. Aquí, columna de atributos en la tabla de autorización. Ahora, otra cosa a señalar es que ya tenemos dos nuevas llaves, o más bien dos nuevas variables de ambiente. Esas variables de ambiente hay que agregarlas en nuestra configuración del Docker Compose y también los vamos a agregar en el archivo de Docker Compose, pero en las variables de entorno de nuestro Authorization Server. Entonces aquí vamos a pegar las dos variables y simplemente vamos a asignarles su respectivo valor. Muy bien. Ahora eso será suficiente para las configuraciones que tenemos que realizar. Y lo último, vayan al branch S1C5 y van a tener que copiar estas dos carpetas, que van a ser los templates aquí, HTML para nuestro Java Engine, que es el TinyLeaf. Estos templates tienen anotaciones específicas para TinyLeaf para obtener información. En este caso, por ejemplo, podemos ver que aquí en el source está utilizando esta etiqueta para cargar los archivos que tenemos aquí de las imágenes y del CSS. Y aquí, por ejemplo, también en el authorization, algo importante a recalcar es que el nombre del IDP es el mismo que definimos en el application.yaml. Muy bien. Ahora no voy a perder mucho tiempo en la explicación de estos templates. Básicamente son HTML con algunas tags para TinyLeaf. Así que esta es la configuración que necesitamos por el momento. Ahora regresemos a las diapositivas. Y lo siguiente va a ser la configuración de seguridad. Ahora vamos a ver un nuevo concepto que es Federated Identity, que es básicamente la forma de usar una cuenta de un servicio, en este caso GitHub, para crear la cuenta y el login en otro servicio, en este caso nuestro Authorization Server. También vamos a hacer la actualización del Token Customizer para que en lugar de utilizar al principal y sus authorities, utilicemos el usuario que está en nuestra base de datos para obtener los roles y cargar esos roles en el token. También vamos a utilizar este servicio o Auto User Service, que es básicamente el encargado de cargar al o Auto User una vez que se pasó la autenticación, utilizando el user info que estamos definiendo en las URIs de nuestro GitHub provider. Ahora vayamos a un pequeño diagrama en Figma y simplemente para refrescar, el proceso de autenticación utiliza providers, como ven en el lado derecho. En el caso de User Password, el DAO Authentication Provider está utilizando un User Detail Service en este flujo. En el flujo de OAuth algo similar va a pasar, pero en lugar de ser el User Detail Service va a ser el servicio que estamos mencionando aquí, OAuth User Service. Ahora, de ahí se va a cargar el usuario en base al URI del user info que registramos, y después de eso nosotros vamos a guardar a ese usuario si es que no existe en nuestra base de datos. Ahora muy bien, regresemos a diapositivas y de las diapositivas vayamos al código. Una vez en el código, lo primero que vamos a realizar es ir a nuestros servicios y aquí vamos a crear una nueva clase.
Esta clase se va a llamar OAuth User Service IMPL. Y ahora esta clase va a extender de una clase que ya existe, que se llama Default OAuth to User Service. También hay que definir esta clase como un servicio. Y vamos a inyectar el Auth User Service. Vamos a hacer la inyección por constructor. Y aquí inyectamos a nuestro Auth User. Y luego hacemos la asignación. Muy bien. Vayamos a ver esta clase. Aquí está haciendo básicamente la carga del usuario. Ahora vamos a copiar esto. Y la verdad que no nos importa mucho lo que se realice aquí. Lo que sabemos es que hace la carga del usuario haciendo el request al user info de GitHub. Ahora vamos a regresar a nuestra implementación. Vamos a pegar el código. Y aquí vamos a decir que vamos a retornar a un usuario. Ahora este usuario es un OAuth to User, que lo vamos a cargar de la misma manera que nuestra clase padre. Y de esta manera ya tenemos acceso al usuario. Ahora lo siguiente va a ser, vamos a crear un método privado de tipo void que sea persist user. Aquí vamos a recibir el OAuth to request, user request, y el OAuth to user como user. Aquí simplemente vamos a mandar a llamar a ese método, mandamos el request y mandamos al user. Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente obtener el valor del email, y en base a ese email, como es el username que nosotros usamos, simplemente creamos un usuario si no existe. Ahora aquí, ¿de dónde vamos a sacar ese valor? Primero hay que recordar que hicimos una definición aquí de username attribute como email. Entonces, si obtenemos los datos del provider en el username attribute, vamos a obtener este valor. Vayamos al persist y aquí vamos a hacer un string que se va a llamar username attribute, que va a ser igual al request, que es el que tiene la información del client registration, que a su vez tiene la información del provider, que a su vez tiene la información del user info, y a su vez tiene la información del get username attribute name. Y con eso ya estamos obteniendo ese key, que en realidad es simplemente email. Y ahora aquí vamos a asignar una variable de username que va a obtener del usuario que ya se cargó previamente utilizando este username attribute. Y finalmente, en nuestro servicio vamos a crear un nuevo método que se llame create user if not exist. Y aquí le vamos a mandar al username, porque es lo único que necesitamos para crear un usuario por defecto en este ejemplo que vamos a dar. Ahora vamos a implementar este método en nuestra interfaz. Es un método de void con este nombre que recibe el string de username. Y ahora vamos a hacer la implementación. Aquí Alt Enter, Implement Methods, implementar método. Y aquí simplemente vamos a preguntar si en este repositorio busco este username y me devuelve algo vacío. Entonces simplemente voy a hacer un create user. ¿De quién? Del username que estoy recibiendo. Aquí voy a hardcodear un password, que obviamente esto no lo haga nunca.
pero aquí por el demo lo vamos a hacer list.off y aquí user. Aquí simplemente va a crear un usuario con el rol de user por defecto y el password. Obviamente lo vamos a hardcodear por el momento. Vamos a agregar aquí un to do de agregar mecanismo para enviar email y crear un password random. Ahora ya hemos terminado esta configuración. Vayamos a la configuración de seguridad. Ahora, en la configuración de seguridad, nuestro template engine necesita acceso a los assets. Aquí Static ya lo está agregando por defecto en Spring Boot. Simplemente hay que agregar el folder de los assets y listo. Ya va a tener acceso nuestro template engine. Y aquí vamos a agregar el login path, porque vamos a agregar nosotros el comportamiento del login usando nuestro template engine para redireccionar los requests hacia nuestro template. Y ahora lo que tenemos que hacer es aquí redefinir este form login que no sea por defecto. Redefinimos el customizer, digo el consumer, y aquí decimos que login en login page va a redirigir a la página o al recurso de login path. Ahora también estamos haciendo un OAuth 2 login y de igual manera aquí vamos a definir que el login page sea nuestra login path y ya tenemos esto. Entonces el request va a llegar y lo vamos a redirigir a el login path, lo que quiere decir que necesitamos crear un controller para manejar ese request. Entonces vamos a crear aquí el login controller de tipo controller. Esto es muy importante, no pongan REST controller porque ese ya agrega el response entity automáticamente. Ahora en el user controller lo que vamos a definir es simplemente un endpoint para el login path. Va a ser de tipo get y lo único que necesitamos decir aquí es que esto va a mandarnos una respuesta que diga login. Aquí qué es lo que está pasando es que se está redireccionando hacia nuestro template. Ok, este es básicamente decirle al template engine carga esta view y esta view está aquí. Ahora ya tenemos la configuración del controller de seguridad y tenemos el OAuth User Service Implementation. Vamos a verificar que esté corriendo únicamente en nuestra base de datos. Y obviamente, si ustedes están iniciando Docker completamente, simplemente comenten el Authorization Server y de igual manera por el momento el pgadmin, si es que no lo están ocupando. Y simplemente dejen el Postgres. Ahora aquí yo voy a inicializar esto en modo debug y voy a cancelar los breakpoints. Vayan preparando también Postman. Por ejemplo, yo estoy usando el request de create admin, pero cualquiera que ya tenga cargados los datos para solicitar un token va a ser de ayuda o va a terminar siendo lo mismo. Lo único que vamos a hacer es ver si las páginas están cargando y si el proceso no se afectó. Regresemos por un momento a IntelliJ
Y hay que ver que aquí los logs están entregando mucha información. Al parecer, el application YAML quizá se quedó con debug. Pero bueno, hay que cambiar eso y reiniciar. Ahora vayamos aquí y probemos una vez más. Voilà. El template engine está redireccionando el login hacia el template y está cargando nuestro template con la información que configuramos. Ahora simplemente vamos a ver un proceso de login con el usuario para ver si sigue funcionando. Muy bien, esto sigue funcionando. Aquí, como ven, el consent aún no está customizado. Vamos a cancelar esto. Ahora lo siguiente, vamos a tratar de obtener un token. Limpien las cookies. Vamos a tratar de obtener un token con GitHub. Perfecto, aquí ya me está redireccionando a GitHub para hacer el login. Aquí yo voy a ingresar mis datos y voy a ejecutar el proceso de login. Voy a pausar el video. Y como pueden ver, aquí ya me redireccionó. Y aquí obviamente yo tengo un factor de 2 autenticaciones. Y aquí simplemente apruebo esto. Y ya me estará redireccionando. Y aquí pueden ver que efectivamente el flujo no se ha afectado. Y aquí vamos a continuar el proceso. Vamos a asignar el read. Muy bien, ya estoy en la página. Y aquí hay que pegar nuestro token. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Precisamente el usuario está correcto, pero los roles no son los que queremos, son los roles de GitHub. Ahora vamos a regresar un momento al código. Y ya hemos verificado que el proceso no se afectó hasta ahora en el login. Lo que hace falta ahora sería modificar nuestro token customizer. Y es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ir al Authorization Server Config. Y aquí está el customizer. Y lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo paquete en seguridad que se llame Federated. Y aquí vamos a crear una clase que va a ser OAuth token customizer custom. Redundante, pero no importa. Vamos a copiar este pedazo de código. Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo aquí. Vamos a detener también la aplicación. Ahora, aquí a nuestro token customizer vamos a definirlo como un componente. Y esto va a tener que implementar el OAuth to token customizer. Perfecto. Y aquí es JWT encoding context. Y esto debe de implementar el customize. Muy bien. Ahora aquí vamos a inyectar el auth service, auth user service. Perfecto. Inyección por constructor, como siempre, una buena práctica. Y aquí lo que vamos a hacer dentro de este código va a ser lo mismo que en nuestro bin que habíamos definido, pero con la diferencia de que en lugar de utilizar
las authorities del usuario, lo que vamos a hacer aquí es simplemente cargar al principal aquí, y aquí vamos a utilizar un auth user que va a ser obtenido de nuestro auth user service get by username, y aquí va a ser del principal dot get name. Y aquí esto está correcto. Lo que vamos a cambiar va a ser que en lugar del principal, los roles los vamos a obtener de get roles stream. Vamos a aquí a darle más formato. Y aquí, en lugar de hacer este granted authority, vamos a decir que por cada rol que tenga nuestro user, vamos a devolver un default underscore authority prefix. Eso debería estar en nuestras constantes, y después simplemente un concat de role dot get type dot name. Aquí estoy utilizando esta concatenación porque en Java 21 lo que pasa en el bytecode es que se utiliza un string buffer o un string builder, no recuerdo bien, para hacer este tipo de concatenación. Entonces no estará creando dos constantes separadas. Muy bien, ahora esto ya está terminado. Vamos a reiniciar el servidor en modo debug y vamos a ir a Postman. No hay que limpiar las cookies ahora, simplemente vamos a ejecutar el flujo. Y aquí vamos a hacer otra vez con el usuario normal. Aquí hubo un error. Denme un momento. Lo que pasa es que la entidad está en lazy mode. Aquí hay que ponerlo en eager. Reejecuten la aplicación y vayamos nuevamente a Postman. Esperemos a que se inicie el servidor. Y sí, el error era que obviamente la carga era lazy, y entonces cuando tratábamos de cargar los roles, pues nos va a dar un error. Vamos a ver nuevamente user at user.com user. Continuamos, y de hecho tengo que hacer el sign in con GitHub. Denme un momento para poner mis credenciales. Regresamos. Continuamos. Nos redirige. Y aquí ya está el consentimiento. El token. Vamos a usar ese token. De nueva cuenta, vayamos a jwt.io. Y una vez más, eliminemos esto y ingresemos el nuevo token. Y aquí pueden darse cuenta que ya se modificó el rol al role user que nuestra aplicación usa. Perfecto, esto ya ha terminado. Y ahora continuemos. Lo siguiente va a ser ingresar la configuración para el consent. Muy bien, va a ser muy parecido.
Y lo que vamos a iniciar es en la configuración del Authorization Server. Vamos a agregar una nueva configuración para el consent. Aquí vamos a decir que en el Authorization Endpoint, auth endpoint, en este consumer vamos a definir un nuevo endpoint para el consentimiento, correcto, y aquí vamos a decir que va a ser auth to consent. Y como ya se imaginarán, hay que crear un nuevo controller con este path. Ahora vayamos a los controllers. Creemos un controller que se llame consent controller. Y de nueva cuenta la anotación de controller. Y aquí vamos a definir otro get mapping en la dirección que acabamos de definir. Ahora vamos a decir que el public string consent y aquí, como ya saben, hay que mapear el return con el nombre de nuestro template. Aquí no sé qué está marcando error, pero vamos a continuar. Aquí lo que vamos a tener que recibir es el principal, y del principal también vamos a recibir un modelo, que este modelo es el que va a utilizar el template para obtener los datos. Si ven el template de consent, aquí en estas anotaciones de TinyLeaf vemos cómo se está mandando a llamar a la información que necesita el template. Ahora regresemos al controller y continuemos. Aquí va a requerir algunos parámetros relacionados a el OAuth to parameter names, y aquí vamos a copiar esto 3 veces más, y aquí ahora sí hay que definir un client ID, un scope y aquí un state, y hay que indicar su nombre. Son strings. Aquí estos son los scopes. Recuerden que los scopes tienen como separación un espacio y el state. Por el momento, para este demo, esto es más que suficiente. Y ahora lo siguiente será hacer la denme un segundo aquí porque esto está marcando error. Déjenme detener la aplicación. Regresar aquí a la anotación. Ay, a veces ya no se puede con la vista. Aquí ya tenemos esto. Ahora, continuemos. ¿Qué falta aquí? Necesitamos saber qué register client estamos usando, y también vamos a necesitar tener acceso a algunos datos del consent service. Entonces, para eso vamos a ingresar aquí dos variables. Una va a ser el register client repository y la otra va a ser un private final o auth to authorization consent service.
Aquí está. Authorization Consent Service. Ya sabemos el Consent Controller para inyectar nuestras dependencias. Aquí Register Repository. Register Repository. Vamos a ahora inyectar el OAuth 2 Consent Service. Authorization Consent Service. Y asignarlos. Muy bien. Ahora el repository es el que nos está proveyendo Spring. Y el Consent Service es el que hemos definido nosotros. Obviamente utilizando la clase de Spring. Y ahora continuamos. Lo que sigue aquí es, vamos a obtener los valores en un map de los scopes que ya se asignaron y que se están pidiendo en esta ocasión. Ahora aquí va a ser un set de string y a esto le vamos a llamar scopes map, que va a ser igual a calculate scopes, y vamos a mandar aquí los current auth consent, bueno, el current auth consent y los scopes aquí ahora lo que falta es obtener el registered client, que va a ser igual al registered client repository find by client ID, y aquí mandamos el client ID. Ahora vamos a obtener el current consent, que es un OAuth 2 authorization consent, y a este le vamos a llamar current consent, y este va a venir del authorization consent service find by ID, de quién, del register client en su ID y de este principal en su get name. Y se preguntarán, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, podemos ir a nuestra base de datos y en el authorization consent vamos a ver que tenemos el register client ID y el principal name. Ahora, de ahí es de donde estamos haciendo este query. Ahora, ¿qué falta aquí? Antes de hacer este método, vamos a definir en el modelo los atributos que vamos a necesitar. Aquí simplemente voy a hacer esto y lo voy a duplicar 7 veces. 5, 6, 7, creo. Aquí esto va a ser client ID. Client ID. El client name. Y eso viene del register client get client name. Ahora el state, ese lo vamos a mandar igual. Los scopes. Aquí vamos a utilizar un método que se va a llamar with description, y por el momento lo voy a dejar vacío. Y ahora previously approved scopes, los que ya se aprobaron previamente. Y ahora el principal name, que básicamente es el email. Y finalmente el request
URI, que va a ser el /o auth to authorized. Perfecto. Este último endpoint es el básico que se utiliza. Si ven también en la descripción de nuestro application.yaml para el GitHub, es el que otorga la autorización. Lo que estamos redefiniendo es simplemente el consent, el paso antes de esa autorización. Ahora, estos métodos yo ya los voy a ingresar aquí porque la verdad van a tardar algo de tiempo y lo único que van a hacer es calcular los scopes. Scopes para aprobar y los aprobados previamente. Simplemente se hace un mapeo, se obtienen los scopes del current consent si es que tiene alguno y se hace el mapeo a scopes to approve y previously approved scopes y se retornan esos aquí. Y lo que vamos a decir aquí es que vamos a utilizar los scopes. De hecho hay que copiarlo y pegarlo para más certeza. Y aquí en los aprobados previamente el segundo. Perfecto. Ahora vayamos a la última sección. Aquí vamos a crear una clase. Aquí también ya la tengo. Es una clase que va a ser un holder estático básicamente de los scopes con su descripción. Aquí el profile o más bien el profile lo estamos asignando, el message read lo estamos asignando y el message write. Y cualquier otro scope va a estar asignando un mensaje por defecto. Ok, aquí other scope, aquí pueden agregar los que ustedes deseen. Y básicamente aquí es lo obtiene si existe o si no manda un mensaje por defecto. Ahora esta es la clase scope with description y simplemente lo que vamos a crear ahora es el with description, que es el método que estamos usando aquí, donde recibe el set de scopes y hace el mapeo. Aquí denme un segundo. Aquí es scopes map dot get. Muy bien, ya está correcto esto. Y en el segundo es lo mismo. Simplemente estaba mandando un string ahí y necesita el set de scopes. Perfecto. Esto ya está terminado. Ahora tenemos la redirección en el authorization server config a OAuth to consent. Hemos creado nuestro controller para manejar ese consent. Ahora lo único que queda es vamos a asignar un breakpoint aquí y vamos a iniciar la aplicación en modo debug. Y aquí vemos que inició correctamente. Vamos a Postman. Vamos a obtener el token con GitHub. Aquí ya me redirige directamente porque yo ya estoy logueado. Ahora aquí ya vemos nuestro custom template. Aquí vemos los mensajes que ya se agregaron. Obviamente esta imagen. Y el nombre de la cuenta. Y el nombre de el client. Muy bien, submit consent. Procedemos. Copiamos este token. Vayamos a jwt.io. Eliminemos este token previo. Y aquí
Perfecto, está otorgándonos el token, pero lo que faltó hacer fue quitar el breakpoint. No importa, regresemos al código rápidamente, desbloquemos el breakpoint y ejecutemos el código de nuevo. Muy bien, se activa el breakpoint. Ahora, aquí en los detalles podemos ver que tenemos al principal con sus authorities. Obviamente estas authorities, recuerden que como fue el proceso de GitHub, tiene los scopes de GitHub. Aquí el Authorized Client Registration, recuerden, es GitHub IDP. Muy bien, porque eso lo definimos en el, si no mal recuerdo, en el login aquí. Entonces es su identifier. Y también en las configuraciones del application.yaml es GitHub IDP, su ID. Muy bien. Ahora el consentimiento está ejecutándose correctamente. Estamos validando que obviamente se esté ejecutando este nuevo endpoint del consent. Y obviamente estamos obteniendo el nuevo token. Vamos a asignar el segundo. Y vamos a hacer la última comprobación de este flujo. Vayamos a jwt.io, eliminemos, ingresemos y podemos ver que el segundo scope ya se ingresó y los roles es role user. Perfecto. Esto es todo por la sección de la configuración del Federated Identity, la actualización del token customizer y la creación de usuarios automáticamente. Y simplemente para verificar la creación de los usuarios, antes de continuar, vamos a hacerlo rápido, yendo a nuestra tabla, y aquí ya podemos ver al nuevo usuario que se creó. Y nosotros no hicimos ningún registro, fue automático. Ahora sí, regresemos a diapositivas, continuemos y vamos a hacer un último refactoring. Vamos a actualizar Docker a Java 21 porque actualmente está con la versión anterior. Y también actualizar la base de datos, eso si no mal recuerdo ya lo hicimos. Y agregar en el YAML el cliente, si no mal recuerdo, también ya lo hicimos. Entonces vamos a terminar con Docker. Vayamos a el código. Y aquí, como ya cambiamos el flujo, hay que tener en cuenta que las pruebas van a fallar porque el flujo ahora está agregando un paso extra que redirige la aplicación a nuestro nuevo endpoint de consent. Entonces el test o el integration test del login va a estar teniendo algunas fallas. Vamos a modificarlas y hagamos un build. Y lo primero que vamos a notar es que esa redirección hacia nuestro controller la tenemos que dejar pasar, no tenemos que bloquearla. Entonces vamos a esta prueba when logging in and requesting token then redirects to client application. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hago el login y estoy haciendo el request para el token, me va a redirigir a la aplicación cliente que sería Postman. Entonces lo que hay que agregar aquí es, después de este verifier, vamos a dejar que el flujo a nuestro consent se ejecute sin detener la aplicación en la respuesta, y eso nos va a proporcionar que aquí, cuando ya estemos haciendo el Generate Authorization Request, no falle esta prueba. Y lo mismo va a pasar en la siguiente prueba, donde se obtiene el token con el access code.
Y aquí, en donde está el verifier, aquí vamos a activarlo en true. Y después de hacer el assert del consent page, ahora sí lo vamos a dar como false. Esto debería funcionar. Vamos a construir el proyecto y en lo que construye vamos a nuestro Docker file. Y en el Docker file vamos a simplemente activar aquí el Java 21. Vamos a dejar que las pruebas se ejecuten. Ya tenemos nuestro code coverage, así que pueden ir a ver cómo ha disminuido el coverage en nuestro código al agregar todo este nuevo flujo. Y lo siguiente será, vamos a descomentar esto. Lo siguiente será construir la aplicación. Aquí obviamente también ustedes pongan los valores de sus llaves. Yo lo voy a hacer, pero obviamente no voy a mostrar la información que yo tengo en de mis clientes, de mi cliente de GitHub. Muy bien, yo ya agregué en mis variables el public key, private key, el GitHub client y el GitHub secret. Ahora también aquí ya terminó el build, integration test, todo. Lo único que va a hacer falta será construir docker build tag authorization -server en este folder. Ahora voy a ir a mi Docker Compose y vamos a eliminar el container. De igual manera hay que eliminar los volúmenes simplemente para verificar que este es un completamente nuevo contenedor. Y también voy a eliminar la imagen que yo tengo aquí para que no haya duda de que todo se generó fresco. Aquí vamos a ejecutar esto. Esperar que construya la imagen nuestro Docker con la nueva versión de Java 21. Y aquí parece que ya terminó. Vámonos a los scripts. Y aquí finalmente el Docker Compose up. Aquí parece que quizá pude haber Docker refers to undefined volume. Aquí comenté por error los volúmenes. Ya. Aquí inicia la base de datos, después Spring. Parece que todo está bien. Aquí, como ven, esta imagen se creó hace 41 segundos. Vamos a los contenedores, vamos a la imagen. Y aquí en los logs parece que mi imagen se cargó correctamente. Y la aplicación inició. Una última vez login con GitHub. Aquí hay un error, bad credentials. ¿Por qué? Cancel. Denme un segundo para verificar. De hecho, creo que eran las cookies. Sí. Ahora, una vez más, voy a bloquear esta sección. Me está pidiendo nuevamente mi código. Y voy a ingresarlo. Muy bien, redirección. Y como borré la base de datos, esto debe de estar vacío. Perfecto. Submit consent. Y voilà. Tengo mi token en la imagen que se está ejecutando en Docker. Ahora, esto ya me está otorgando una imagen y un contenedor que ya puedo estar utilizando para correr varias imágenes. Digo, para correr diferentes servicios o microservicios utilizando a este Authorization Server para hacer
la petición de los tokens y de las authorizations o de los scopes, al igual de que ya también estoy dando la oportunidad de hacer un login utilizando el login de GitHub. Regresemos a las diapositivas y esto ya ha sido todo. Espero que hayan disfrutado esto. Parece ser que hemos llegado a un punto muy bueno en nuestro authorization server. Ya podemos utilizar el contenedor con nuestra imagen para trabajar con otros microservicios o servicios que requieran la protección con un token. Así que esto ha sido todo y espero que les haya gustado la serie de videos. Si tienen alguna idea o recomendación, estoy pensando en hacer algunos videos cortos sobre el performance de Virtual Threads. Y voy a empezar otro playlist con el microservicio de Post Service. Y vamos a estar implementando un poco de Kafka en ese nuevo playlist. Así que por favor, denme sus comentarios, opiniones. O si tienen alguna idea de algún proyecto, también sería algo interesante empezar a construir algo en la comunidad. Y eso es todo, muchas gracias.